go, a big one. Off the ground, one more. There we go. There. Let them get a view from there and see what the field of view looks like. They're backing into the cable. Okay. Bienvenidos a un capítulo más de Switch. Mi nombre es Rodrigo Liceche. Hoy tenemos a Isi del equipo RIA. Bienvenida. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Muchas gracias por tenerme. Muy contenta de estar acá. El equipo RIA es muy especial para mí porque yo tuve la oportunidad de mentorear a ellos en el proceso del Moonshot y la verdad que quedé fascinado con el proyecto. Pero antes de arrancar, ¿qué es RIA? ¿Cómo van? Contanos sobre vos, Isi. Bueno, RIA nace como un proyecto de Álvaro Jiménez, que es la red de información automotriz, y nace primero que nada como una investigación, un relevamiento de datos de todo lo que es el ecosistema automotor. Esto nace durante la pandemia y se gesta como básicamente por una necesidad. Un dato súper importante de Albi es que él es dueño de un taller mecánico. Entonces él como que se dio cuenta de que habían un montón de cosas que se podían mejorar, que se podían innovar, y todo esto nace a partir de esta investigación. Claro. También tuve la oportunidad de conocer a Albi, ¿verdad? Un ser espectacular. Una persona increíble. Sí. Increíble realmente. Ustedes son tres. En la casa es increíble, también de tres nacionalidades diferentes, ¿verdad? Está Mauro, que es argentino. Así es, Mauro ¿Vos, que, sí, perdón, Mauro que es nuestro CTO, que él es argentino, sí. Y bueno, Alvarito que es paraguayo, y yo que soy chileguaya, digo ya, porque yo nací en Chile, viví hasta los 7 años, y después crecí acá, entonces bueno, tengo dos mundos en la cabeza. Lo que me parece increíble, o sea, para ir también mencionando el tema de Álvaro, ¿verdad? Que recorrió Paraguay caminando, o sea, lo hizo caminando para conocer los 17 departamentos, algo por el estilo. Sí, yo la verdad es que ahí no tengo mucho conocimiento de cuántos son los departamentos que él recorrió, pero sí, él se embarcó en un viaje al Paraguay, lo hizo caminando, y la verdad es que la riqueza de conocimiento que tiene él en cuanto al territorio es muy espectacular. La verdad que poder trabajar con él, estar codo a codo, siempre uno va conociendo cosas nuevas. Qué increíble. Y si nosotros siempre buscamos acá inspirar justamente a los que nos ven, ¿verdad? Que de repente siempre decimos que la innovación está en lugares que al salir de tu casa puedes encontrar una manera de innovar. Y justamente desmitificar ese tema de que tenés que ser, o sea, porque la gente lo ve de afuera y dice, che, o sea, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, me tengo que ir a Harvard, tengo que dejar Harvard para, o sea, ¿viste cómo se va encasillando eso? Sí. Y en realidad no es así, tipo, es encontrar el nicho y dónde te parece que podés generar eso. Contanos de vos, Isi, o sea. Yo creo que la parte de innovación va muy ligada con la parte de la curiosidad, propiamente dicho. Bueno, por parte mía, yo ya trabajo en una empresa de tecnología. Yo trabajo en Random Sounds, que es una distribuidora de música paraguaya. Y justamente cuento un poco la historia de ahí porque parte de eso fue muy importante como para inspirarme a mí a todo esto. Fue justamente la necesidad de que la música nacional no estaba en plataformas, y a partir de eso Mark Meyer, que es el founder de Random Sounds, crea la distribuidora. Y esto es un patrón que lo veo repetido nuevamente en RIA, que es justamente Álvaro como dueño de un taller, se encuentra con un montón de necesidades, un montón de problemas, y ahí es la cuestión donde yo digo que entra la parte de la creatividad, porque somos muy de decir, bueno, no, que hay un montón de problemas y qué sé yo, pero podemos encontrar formas nosotros de solucionarlos. O sea, en nuestro caso particular de RIA sí somos un equipo que somos interdisciplinario. Yo me dedico al marketing. Bueno, Álvaro es la persona como el insider dentro de la industria a la cual queremos nosotros proponer una solución. Y tenemos la parte tecnológica, ¿verdad?, que es Mauro, que también quiero decir que la parte tecnológica requiere de mucha creatividad. Entonces, yo creo que es eso, creo que es no rendirse y a veces demitificar un poco esta cosa de que sí, que tiene que venir una persona de afuera para poder cambiar las cosas. Yo creo que no es así, o sea, sobre todo si es que lo vemos desde acá. Obviamente que mucho buscamos, o sea, como que un objetivo a mediano o largo plazo siempre es la escalabilidad. Claro.
Creo que encontrar soluciones desde nuestro lado, desde lo que nosotros nos aqueja y ser creativos, yo creo que eso es lo más importante. Hay que ver, creo, de repente mucho a las criaturas, a los niños, a las infancias, ver cómo resuelven las cosas y tratar de irnos un poco para atrás desde ese lado. Totalmente. Yo creo que la gente de repente piensa, ¿verdad?, en el resultado final, pero para el resultado final hay un proceso, ¿verdad? Y dentro de esos procesos es donde pueden encontrar la innovación, o sea, que vaya al nicho y ahí ir solucionando serios problemas o problemas tediosos o procesos manuales que de repente no es necesario hoy día hacer con todo el acceso a la tecnología que estamos teniendo. Lo que buscamos nosotros con RIA es justamente poder facilitar los procesos que existen entre diferentes actores dentro de la industria automotriz. En este caso, nosotros nos estamos centrando mucho en la facilidad para los talleres, para el acceso a los repuestos mecánicos. Hay un patrón que se repite en muchas casas de repuestos, que son generalmente más pequeñas, es que no tienen sistematizada la información. O sea, de repente tienen los repuestos o dependen mucho también de vendedores que no tienen acceso rápido a eso. Entonces, ¿eso qué es lo que hace? Retrasa mucho el proceso desde el momento en que yo llevo el auto hasta que el mecánico me puede pasar un presupuesto, pasa mucho tiempo. Y ahí es como que arrastra tanto para el mecánico para poder hacer efectivamente la facturación y para el usuario final que en cuánto tiempo. O sea, para mí es una diferencia enorme poder tener mi auto entre que me lo digan, te lo vamos a entregar un miércoles y te lo vamos a entregar un sábado. Totalmente. Hay un tema de inventario, hay todo un proceso atrás que no se está digitalizando. Así es. Y la idea es disponibilizar esos productos para su salida mucho más rápida. Claro, para que pueda ser mucho más rápido el momento en que un mecánico identifica que esto es el repuesto que tal auto está necesitando, puede ser mucho más fácil, principalmente para el presupuestado, porque ahí hay siempre una fricción muy grande, porque nadie es tipo, llevo mi auto y hace lo que necesites, o sea, conozco muy poca gente a lo mejor que puede hacer eso. Entonces, generalmente hay como una conversación previa con el cliente, que es, o sea, con el usuario, con el conductor, más bien dicho, que es, bueno, yo necesito que me digas cuánto va a salir, cuánto va a costar, presupuestar eso. Entonces, la idea nuestra es poder agilizar todos esos procesos. Y ahí vemos también una oportunidad, porque no es solamente para el usuario final o para el mecánico, sino que también para la casa de repuestos, que no haya un mercado que no se esté cubriendo. Claro, y tienes que prever también si es que vas a necesitar importar más, no quebrar stock, o sea, esto, qué se vende más, qué no se vende. Claro, exactamente, porque de repente para la planificación, de repente planificación presupuestaria, es muy importante tener datos. Totalmente. Entonces, ahí entra también justamente lo que nosotros proponemos, tener estos datos a mano y así como estás mencionando, poder predecir mucho mejor. Me encanta cómo todo se fue transformando en datos a lo largo de porque los datos te dicen todo. Sí. Hace años medio que no se tenía tanto en cuenta y hoy día lo es todo. Te indica tu roadmap, te dice qué hacer, qué no hacer. No haces más un forecast. O sea, es muy loco, ¿verdad? Sí, yo creo que eso, desde el punto de vista del marketing, yo entré a trabajar desde muy joven a agencias digitales, trabajé en publicitarias también. Y siempre a mí me gustó mucho eso porque nosotros teníamos los datos reales, o sea, podíamos saber cuánto se convertía, cuánto esto. Entonces, todas las decisiones están en base a algo real. Porque de repente podemos decir, tipo, no sé, una creatividad muy buena que lo haces en un billboard, pero realmente es muy difícil medir, o sea, sabes, puedes estimar cuánta gente lo va a ver, pero no sabes realmente cuál va a ser la efectividad de eso. Claro. Entonces, yo creo que sí, que los datos ahora se han vuelto una herramienta muy interesante. Totalmente. Y por sobre todo innovar en el rubro, en este rubro que siempre se hizo de esta manera, ¿verdad? Y de a poco van cambiando los conceptos y van cambiando también que un taller mecánico no necesariamente tiene que estar sucio o el mecánico en sí, y no lo digo por todos, ¿verdad? Pero no necesariamente tiene que estar con la grasa en la cara. O sea, se pueden hacer las cosas y no por el hecho de ser mecánico tenés que estar así. O sea, es una profesión súper valorada. Así es. Entonces, ir digitalizando y tangibilizando, o sea, menor esfuerzo, transparencia en ese proceso. Tal cual. Porque estamos hablando de un tema de confianza y yo estoy seguro que todos algún momento tuvimos ese problema o ese punto de dolor. ¿Será que me están haciendo la camita o algo por el estilo? Yo con respecto a eso tengo una anécdota que quiero compartir. A mí me tocó perder a mi papá relativamente joven, yo tenía 19 años. Entonces, lidiar con el auto fue algo que yo lo tuve que absorber desde muy joven, yo sola.
Entonces, esto significó de ir a llevar el auto al taller y claro, a mí no me querían dar información, era como si, deja nomás tu auto acá, va a estar todo bien. Entonces, lo que yo hice fue aprender ciertos términos mecánicos, como homocinética o cosas así. Entonces, yo le decía eso al mecánico, le decía, para mí que este está con problemas en la homocinética o en el transistor o cosas así. Para que te diga, Para que me... ya sabe, ¿eh? Claro, nunca funcionó claramente. Yo creo que a lo mejor usaba mal los términos, pero quiero decir que sí, yo creo que con esta anécdota quiero llegar a que efectivamente la confianza es algo que es muy, muy importante en la relación de conductor con el mecánico. Entonces, todo lo que pueda llegar a fortalecer la transparencia, yo creo que es un diferenciador muy grande. Inclusive, así como vos decís, creo que el rubro es un rubro muy tradicional, pero cuando la transparencia se pone como un valor principal a la hora de elegir, creo que es como que es una forma también de decir, bueno, me tengo que adaptar un poco a los nuevos tiempos, porque cada vez somos más los usuarios. O sea, a lo mejor antes era como que el papá de la familia era el que llevaba el auto y lo arreglaba, pero habemos más mujeres que manejamos, más personas que no necesariamente tienen un entendimiento con la mecánica. Entonces, poder tener como un sello de confianza o que las personas puedan adoptar esta clase de herramientas viene muy bien. Totalmente, y yo me pongo a pensar en muchos casos, ¿verdad? Con el tema de repuestos o cosas por el estilo, o sea, si tu mecánico o el taller donde te vas, vos sabés y te dice de entrada, no, yo a lo que compro, porque me toma tiempo, otra cosa, yo le subo un 20%, vos vas a entender y ya vas a saber eso. Y no vas a tener problemas por decir, bueno, todos tienen que ganar en esto, ¿verdad? Pero esa falta de transparencia que capaz al doble, capaz no te cambió realmente, porque hay muchísimos casos, ahí se quiebra la confianza y al final todos salen perdiendo. El mecánico porque no tiene más clientes, el cliente que llevó y que nunca más va a volver y que su auto no está resuelto, la casa que no se le va a volver a comprar, entonces es un problema, ¿verdad? Así es. Y ahí entonces donde entra RIA a solucionar y a equilibrar este ecosistema, se podría decir. Así es, ahí es cuando nosotros identificamos, bueno, con todo esto, vuelvo un poco a lo que había mencionado antes, que esto nace con la investigación de Albi. A nosotros nos presenta esta investigación y decimos, bueno, nosotros consideramos que acá es un buen espacio en donde nosotros podemos implementar soluciones y podemos ponernos a pensar, porque a mí me gusta mucho destacar de mi equipo, junto a Álvaro y a Mauro, es que nos gusta mucho sentarnos a pensar en soluciones. De hecho, nosotros nos juntamos en lo de Albi, también incluye a Valiente. Valiente es el perro de Álvaro que lo acompañó en uno de sus viajes, se encontraron y bueno, también nos sentamos con él. Entonces sí, o sea, sentarnos a pensar en soluciones y ese fue el momento, o sea, ese fue la pequeña parte de este ecosistema que te mencionaba, donde dijimos, bueno, acá podemos pensar en construir. Y lo bueno es que ahora estamos como en un momento tecnológico interesante. Tanto debatible como por muchos lados, pero también decimos, hay un montón de herramientas disponibles que podemos usar, podemos intentar implementar. Y qué genial que empezar a hacerlo nosotros desde acá de Paraguay, o sea, Claro. ir pensando qué es lo que podemos adaptar, cómo podemos incluirlo dentro de esto que estamos armando, ¿verdad? Actualmente encima es un mercado que mueve millones de dólares, o sea, no estamos hablando, hoy día todo el mundo, las casas tienen 3, 4 vehículos, o sea, es una necesidad, ¿verdad? Y realmente puede retribuir muy bien al que encuentra esta solución. Así es. El tema del parque automotor es algo que, bueno, que creo que todos sabemos que cada vez está creciendo más. Para los que no vacacionamos en enero, sabemos el agrado que hay cuando no hay nadie en la ciudad. El tráfico no... Cuando el tráfico cae muchísimo. Y sí, es así. O sea, cada vez hay muchos más autos, hay más personas. Las personas también están viviendo cada vez más lejos. Entonces, la necesidad de la movilidad es... o sea, ya no es cuestión, o sea, ya no se puede decir no, la verdad es que no, porque no hay forma. Bueno, y empezando así, retrocediendo, Albi tiene su taller, ¿verdad? Mecánico, y tiró la idea. Acá tengo esto, encontré en un estudio que hay, qué sé yo, 20.000 casas de repuesto, 30.000 talleres que algunos están registrados, otros no. Entonces, ahí fue tipo, espera, ¿cómo se comunica, cómo se mueve esto? Bueno, en mi caso, yo llevo mi auto, efectivamente, yo llevo mi auto al taller y cuando lo voy a retirar, Álvaro me muestra, o sea, me dice, ¿y si te quiero compartir algo? Y yo, bueno, genial.
me saca la compu y me muestra una investigación que tenía no sé cuántas pestañas, tenía un montón de datos, todos ordenados, sistematizados. Y yo me quedo así como, wow. Y me dice, ¿y si, qué se puede hacer con esto? Y yo le digo, Ali, yo la verdad que tengo que mirar esto, me tengo que sentar. Y yo digo, tuve esta investigación abierta 2 semanas y todo el rato entraba, miraba esto, bueno, tanto el relevamiento porque el relevamiento fue de Asunción y de sus 5 ciudades lindantes. Entonces, la cantidad de talleres, casas de repuestos, modelos de auto, etcétera, etcétera. Estaba todo bien ordenado, puesto, y yo cada vez entraba y decía, acá se puede hacer algo, acá se puede hacer otra cosa, esto. Claro. Y en realidad la forma del proyecto actual vino más bien en el proyecto durante el proceso de Moonshot. Así es, nosotros, participamos, quedamos primero entre los primeros 900 y algo, en realidad fueron casi 1000, así que bueno, voy a decir los 1000 participantes, o sea, los 1000 postulantes. Quedamos nosotros seleccionados y después terminamos en el top 10. Y en realidad el proceso de Moonshot fue el que nos sirvió mucho para darle un poco más de forma a esto. Así es. Tipo, ir validando la idea. Fuimos validando de repente en las instancias de la competencia en sí, ¿verdad? Primero tuvimos la ideatón, después tuvimos clases, después también conversamos contigo y tuvimos así como la oportunidad de compartir con varias personas y después dijimos, bueno, démosle un intento a esto. Esto me encanta, ¿verdad? Y para la gente de repente que la importancia de aplicar a estos concursos o la oportunidad, porque probablemente si es que, y lo dijeron varios que participaron en Switch, probablemente la idea iba a quedar en un cajón si de repente no te obligaban o no te esforzabas vos a dar ese paso. Y hoy día decís, sí, se puede hacer, es posible hacer esto. O sea, cambia. Y me estaba comentando cómo cambió realmente el tema porque estaban en el top 10 de 1000 ideas, o sea, de 1000 ideas, top 10, se fueron a Silicon Valley y me dijiste anteriormente, ahí donde decís, sí, se puede y creo en esto, puedo creer. Contame un poco más de eso, ¿qué fue lo que sentiste? ¿Qué switch hizo ahí tú? Bueno, la verdad que para mí el switch fue muy grande porque de repente creo que tenemos mucho una forma de que, bueno, necesitamos como un impulso o traer o importar muchas ideas. Creo que a veces está mucho la noción de que tiene que venir algo de afuera para decirnos qué es lo que tenemos que hacer o porque saben más o cosas así. Y a mí realmente, primero que nada, todo el proceso de Moonshot fue muy valioso porque tuvimos la oportunidad de escuchar a varios profesionales de varios rubros, de varias industrias. Y ahí fuimos dándole vuelta. Pero ya en Silicon Valley la verdad es que lo que me hizo cambiar fue eso, yo también puedo. Todos podemos en realidad. Y suena como un poco soñador decir, no, que todos podemos y qué sé yo, pero parte mucho de creerse uno el cuento. O sea, hay el dicho en inglés que es fake it till you make it, ¿verdad? Yo creo que se aplica mucho en estas instancias. Yo creo que estoy segura que de los 1000 proyectos que aplicaron en esta vuelta, o sea, de este año, hay ideas increíbles que deberían de volver a seguir aplicando y si no es a esto, es en otro lugar. Pero yo creo que la cuestión es seguir intentando. Que fue algo muy maravilloso que me saqué yo de Silicon Valley fue cómo nosotros percibimos el fracaso. O sea, de repente tenemos un miedo tremendo, de repente, a que las cosas no salgan. A lo mejor estoy hablando por mí nomás, pero creo que hay un temor muy grande de decir, no, y si no me sale bien, y que esto, que lo otro. Eso creo que es algo que está constante en todos, ¿verdad? Ese miedo, o sea, cuando sale cada episodio de este podcast, yo digo, no quiero ver qué dije, ¿verdad? Entonces, creo que está en todos. Y sí, y yo creo que al final es una cuestión de relajarse. Primero que nada, como que estar muy conforme con la idea de que, bueno, si no sale bien o si hay un fracaso, estar cómodo con la idea de que uno puede volver a empezar. Primero que nada, de que uno puede volver a intentar, que las cosas no terminan ahí. Y eso es algo en lo que yo me quedé mucho con este viaje. Me quedé muy cómoda con el hecho de que, bueno, yo creo que la cosa es seguir intentando y por sobre todo de creernos nosotros, porque realmente yo creo que acá hay muy buenas ideas, o sea, acá hay personas muy pensantes.
hay muy buenos cerebros. Entonces, no pegaría que haya, o sea, que siga ocurriendo como fuga de cerebros, que la gente tenga esa necesidad de salir para innovar o para buscar aliados. O sea, yo creo que, a ver, con cuidado estas palabras, porque lógicamente sabemos que puede haber un techo, principalmente con la cuestión económica, pero seguir intentando y tratar de implementar las soluciones que uno considera que pueden ser buenas. Totalmente, y no quedarse con el primer no, ¿verdad? Porque puede ser que mucha gente de los 990 que aplicaron, que no llegaron hasta los 10 finalistas, que no se queden con ese no, que sigan. Yo creo que, bueno, yo sé que esto va a seguir, o sea, creo que el programa Moonshot va a seguir. Y creo que, de nuevo, deberían de volver a postular por eso mismo, porque no es, o sea, esto no es un no, a lo mejor un no todavía, o seguir dándole vuelta a algunas cosas, y no perder el amor a pensar y a seguir planteando o darle forma a las cosas, porque creo que yo trato de equilibrar mucho dos componentes en mi vida, que son la creatividad con la rigurosidad. O sea, soy una persona como muy creativa para muchas cosas, pero para otras soy súper rigurosa. Entonces, a la hora de presentar documentos, de planes de trabajo, creo que es muy importante tener un equilibrio entre ambas cosas. Qué interesante lo que estás diciendo y seguir probando, seguir intentando, ¿verdad? Yo recuerdo cuando empecé con Helpers, apliqué a 2 Tigo Conecta y llegué a las finales, ¿verdad? Y obviamente el bajón está, pero después pues no gané, ¿verdad? Pero seguí aplicando, y hasta que me salió y ahí ya me la creí también y continué. ¿Y hoy Helpers es? No, y claro, y es un proceso, y ese miedo es lo que hay que dejar de tener. Sí. Y lo que siempre digo, mientras más joven, más rápido hagas eso, o sea, y si te dice que no, bueno, te reconvertís, buscas otra cosa para hacer, pero ahí está, ese tiene que ser el constante movimiento. Sí, yo creo que sí, el constante movimiento es importante y ahí mencionaste algo que es clave también, la parte de la agilidad. Creo que cualquier persona que quiera intentar cosas, la agilidad es fundamental porque nos hace equivocarnos rápido, creo. Entonces, como no pensarla demasiado a veces, es como, bueno, intentar, obviamente siempre teniendo como una cierta cautela, pero intentar y bueno, si las cosas no salieron ahí, ya tienes el conocimiento ahí al tiro. Ya. Claro. Entre los 3, diferentes nacionalidades, totalmente diferentes, o sea, Mauro, CTO, informático, desarrollador, todo lo que vos quieras, Alvin, mecánico, investigador, o sea, es un perfil que no suele ser muy común, ¿verdad? Y vos estás también en el tema de marketing, startups. ¿Cómo logran fomentar entre ustedes el tema? O sea, obviamente la diversidad dentro de un equipo es fundamental para que funcione. Vos te encargas de esto, yo me encargo de esto. Pero ¿cómo es la conexión ahí? Yo creo que tenemos una sinergia muy interesante entre los 3, porque las veces que nos reunimos es como que a lo mejor yo implemento un poco más la rigurosidad, entre comillas. Mauro también aporta muchísimo la parte de la practicidad y bueno, la parte, el know-how tecnológico en sí. Y Albi es la persona que nos da mucho la parte humana y la parte creativa. O sea, yo creo que es un componente demasiado importante que a veces creo que en el mundo de las startups está mucho que también lo percibí mucho en Silicon Valley, y es como la constante escalabilidad y o sea, siempre es más. Y yo creo que está muy bueno también tener en cuenta la parte como humana, la parte de la sostenibilidad, porque yo creo que no debería ser una búsqueda constante de escalabilidad, sino debería ser una búsqueda constante de sostenibilidad. Totalmente. Entonces, por ese lado, entre los 3, porque yo a veces de verdad, o sea, yo soy una persona que me pongo un objetivo y es avanzo, y a veces necesito un poco el tipo, hey, y si vamos por acá o tranqui. Entonces ahí entra como entre el equilibrio entre los 3. Claro, y es también ir aprendiendo, o sea, tipo, porque es un mundo nuevo y vas a tener que ir aprendiendo y entendiendo también, bueno, ella es buena en marketing, entonces le hacemos caso a Easy, porque si no, es todo un problema. Claro, algo muy importante que también destacó el programa es esta cuestión de la relación que puede existir entre las personas que trabajan en un lugar. Creo que el diálogo es sumamente importante. Ustedes no se dan cuenta, pero yo en realidad soy una persona muy introvertida.
Entonces yo necesito a veces instancias en las que parar y, o sea, para mí la conversación es como más un ritual. Entonces creo que con ellos aprendí eso y también lo estoy extrapolando a otras áreas de mi vida, ¿no? O sea, como la importancia de la conversación, de no tragarme las cosas y también de la empatía, o sea, la empatía con las otras personas con las que estoy trabajando, las que estoy compartiendo. Y creo que eso es muy importante. Y lo adquirí también un poco allá, o sea, ya escuchaba a estos founders que hablaban de ciertas cosas y yo decía, Dios mío, pero la verdad que ser founder es una cuestión compleja. Totalmente. Porque nosotros entramos a esto, quiero decirlo, nosotros entramos a esto como personas muy técnicas, o sea, Mauro, una persona, un desarrollador, Álvaro con la visión de, bueno, la parte mecánica y la investigación y tal, y yo como profesional del marketing. Y la verdad es que un perfil de fundador es mucho más allá de eso y tiene muchísimo más que ver con relaciones humanas también. O sea, esa sensibilidad, ese tacto para poder sacar adelante un equipo, un proyecto, una idea. Entonces, eso también lo saco del viaje. Sí, y lo que pasa es que creo que es todo un conjunto de cosas que uno tiene que ir aprendiendo, haciendo, modificando para poder llegar. Porque por lo menos lo que me pasa a mí, lo que yo veo es que nunca a otra persona le va a importar tanto el proyecto como a ustedes. Tal cual. Entonces es a lo que a uno le importa, lo que uno está impulsando es, tiene que ser el primero en querer, el primero en hacer y el primero en demostrar que se puede hacer. Así es. Entonces ese proceso es lo que creo que hay que lograr transmitir y son nuevos en esto, ¿verdad? Ahora, o sea, pasaron de ser trabajadores tradicionales en ese sentido a emprender. Sí, tal cual. O sea, y sin dejar la responsabilidad de trabajar De también. trabajar a la par. Y a mí justamente eso me trajo también como una visión como, mismo dentro del equipo de donde estoy ahora, es como, bueno, yo siempre lo valoré demasiado porque amo la industria de la música también. Y la verdad es que digo, wow, lo que estamos haciendo es increíble. O sea, y lo mejor de todo es que lo estamos haciendo acá, desde Paraguay. Eso es lo más lindo de todo. ¿Cómo dirías que equilibras eso justamente, tu vida personal, tu trabajo, emprender? O sea, porque siempre es una pregunta que surge. Sí, Porque hay muchas personas que de repente piensan que para emprender, o sea, tienen full time, todo el tiempo, no, pero hay una realidad sí, que siempre decimos, o sea, tengo que pagar las cosas a fin de Sí. mes. O sea, yo no puedo saltar no tengo ese colchón. claro, claro. Entonces, ¿cómo haces para equilibrar eso? Y en mi caso, yo hago muchos malabares en realidad. Me encantaría decir que es muy fácil, pero requiere de nuevo de mucha rigurosidad. O sea, yo la verdad es que soy una persona que soy muy responsable, entonces, que la verdad que la vida me enseñó a ser muy responsable. Entonces, trato de... Hay veces que fallo también en muchas cosas, de repente en mis relaciones personales, tiendo un poco como a obsesionarme mucho con cosas, pero de que se puede, se puede. Y es un trabajo constante. Creo que es un trabajo constante y creo que tiene mucho que ver con no olvidarse de por qué lo estamos haciendo. O sea, hay personas que lo hacen, o sea, ¿por qué? Yo la verdad que lo hago porque a mí me encanta resolver problemas. Me di cuenta que la resolución y el trabajo en equipo es algo que me gusta mucho. Entonces, como que encontrar el valor o el propósito, el famoso propósito que la gente habla, ¿cuál es mi propósito en la vida y qué sé yo? Creo que quedarse con eso y recordárselo constantemente o cada tanto ayuda mucho a poder lidiar con esas cosas. Y creo que, bueno, tener ganas de hacerlo y también tener, creo que gente que te acompaña. Tu red de apoyo es muy importante. Porque así como mis amistades de repente dicen, ay, ¿y si desapareció otra vez? Sé que ellos me comprenden. Sé que ellos me comprenden, me pasa con mi mamá también, con mi hermana, bueno, con toda mi familia. Con ellas dos nomás principalmente porque son con quienes tengo un grupo de WhatsApp. Entonces a veces si no respondo es por eso. Pero me pasa mucho eso. Claro, claro. Y por sobre todo el tema de las frustraciones, que este camino es complicado, pero obviamente al llegar al objetivo la retribución es gigantesca, o sea, el impacto, lo feliz que uno se siente. Y recordar que son tiempos cortos, ¿verdad? Sí. Yo, por ejemplo, lo que trato de hacer es cuando de repente siento que todo va mal, me voy al BIS. Te juro, me voy caminando, salgo de la oficina, me voy al BIS y recorro los pasillos.
Después vuelvo a la oficina y pasó. O si no, me voy a mi casa, ¿verdad? Sí. Porque hay veces que necesitas ese desconectar. No es que está todo mal, sino fue un mal día nada más. Sí, totalmente. A mí me pasa, bueno, yo soy de andar en bicicleta, me gusta mucho andar en bici. Entonces eso a mí la verdad que también me sirve mucho. Y sí es cierto que es necesario tener una ruta, o sea, no una ruta de escape, pero una vía de escape. O sea, poder decir, bueno, ahora necesito desconectarme, ya sea viendo una serie, viendo una película. Porque la cosa tampoco es quemarse, hay que tener mucho cuidado con el burnout, que es real. Yo lo he vivido en otras instancias de mi vida. He terminado en diciembre así, teniendo que mudarme con el trabajo, un montón de cosas. Y bueno, y creo que cuidarse, o sea, el autocuidado y el cuidado de tu red personal es muy importante. Qué suerte que tocaste el tema este de quemarse uno, porque a veces uno no dimensiona. O sea, está tan enfocado en el objetivo y la meta que no dimensionás. O sea, es lo mismo la comida que comes en ese momento o cómo no te cuidas. O sea, que es real y hay muchos proyectos y muchas cosas que fracasaron justamente por ese motivo. Para explicar más o menos a la gente cuando no podés más pensar. O sea, ¿qué fue lo que vos sentiste en ese proceso? Tipo, no podías más pensar, ya tuviste que dejar eso, imagino, para irte a otra cosa. Yo la verdad que, bueno, en realidad me tocó un poco seguir en eso, pero sí, la verdad es que era una cuestión de romper en llanto, de tener que mudarme de muchas cosas, y ahí la verdad que tuve como que parar de manera forzada. En mi caso fue, yo tenía un pasaje para ir a Santiago a ver a mi hermana, y llegué y la primera semana lo único que hice fue dormir. O sea, yo me despertaba como a las 10 de la mañana, comía algo, me acostaba a dormir de nuevo. Mi hermana en ese momento estaba trabajando hacia oficina y me decía como, ¿estás bien? Tipo, ¿dormiste todo el día? ¿No quieres ir a dar una vuelta, algo? Y ahí, o sea, ese fue como el primer momento en el que me di cuenta que el burnout existía y que no era una cuestión de... O sea, nunca lo negué, nunca fui negacionista del burnout tampoco, pero creo que en ese momento dije, bueno, acá hay que cuidarse, esto es real. Y creo que por eso yo mencionaba lo de la sostenibilidad antes de como del profit constante. Sí. Creo que ese debería ser como una brújula muy importante. Porque, por eso mismo, porque si bien uno tiene un objetivo, lo está pensando constantemente y quiere llegar, porque todos queremos llegar a la meta que nos proponemos, creo que el cuidado no debería ser negociable. Claro, claro. Al final es una carrera de tiempo, resistencia. Así mismo. Había visto un podcast hace poco que somos tipo atletas de alto rendimiento, pero mentales. Sí. Porque estamos ahí queriendo hacer cosas diferentes, romper el status quo, cambiar no aceptamos el business as usual. O sea, Claro. queremos cambiar eso, ¿verdad? Dar una solución. Y si para ir cerrando, ¿qué le dirías a estos emprendedores que de repente están mirando de afuera y dicen, o sea, tipo, tengo miedo, no quiero dejar mi trabajo, no quiero, o sea, quiero probar a hacer algo nuevo? ¿Qué le dirías para que, porque mucha gente, como te dije, piensa en crear algo nuevo, en inventar algo, siendo que hay innovación constante que puede ser aplicada al salir de la puerta de tu casa? ¿Cómo le motivarías a que digan, che, voy a probar esto, me animo, voy a dejar después del trabajo 2-3 horitas para sentar y hacer mi proyecto y ver qué sale? Yo lo que les diría es que traten de encontrar ese equilibrio entre la creatividad y la rigurosidad, porque ahí hay como es una buena fórmula. Así como vos decís, es muy importante como tratar de encontrar eso. La innovación está en todos lados. Yo creo que cualquier persona puede tener una muy buena idea para responder o para resolver un problema. Y yo creo que creérsela, creo que eso es lo más importante. O sea, si vos consideras que es una buena idea, creo que compartir es muy importante, porque somos muy celosos de nuestras ideas y creo que no deberíamos de ser así. Deberíamos hablar con otras personas, tratar de validarlo y darle para adelante nomás. O sea, me encantaría dar una reflexión como mucho más profunda y decir como... No, pero está súper bien porque buscamos casos reales. O sea, yo no te iba a tirar una frase de Dale Carnegie y decir si no aplica. Claro, ¿verdad? si no Entonces, aplica. Y me gustó ese tema de creérsela. Sí, contarle a la gente. Sí, creérsela. Los primeros que te van a validar van a ser tu entorno. Y Así si es. esos no te validan, probá con el siguiente. Y ahí ya vas a ir corriendo. Si ninguno te valida es por algo, entonces capaz tengas que volver a analizar, ¿verdad? Pero es decir, que no ser celoso de eso. Sí. Compartir con la comunidad y ver que
qué insights puedes recibir. Así es. Bueno, muchísimas gracias por venir. La verdad que fue un episodio súper divertido. Me encanta lo que hacen. Ojalá que el proyecto siga a meterle. será. Sí, así me vamos Me a estar estoy pendientes. comprometiendo ya. Sí. Mirá que esto queda, el archivo Esto no queda. perdona. Mauro Albi, nos estoy comprometiendo. Pero muchísimas gracias por venir, Isi. No, gracias a vos por invitarme, por invitarnos. Este fue un capítulo más de Switch. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias. Okay, here we go, a big one. Off the ground, one more. There we go. Let them get a view from there and see what the field of view looks like. They're backing into the cable. Okay.